Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Como habíamos dicho, vamos a ver cómo funciona la empresa. Vamos a hablar, además de lo que habíamos visto de manera un poco teórica, algunos aspectos más prácticos del funcionamiento de la empresa. ¿Cuáles son las 5 funciones más importantes de la empresa? Ahí ustedes van a escuchar muchas veces que uno dice los empresarios son tremendos, que no sirven, que son aprovechadores y todo, pero ahora yo quiero que ustedes vean con absoluta objetividad de qué se tratan, qué hacen las empresas, para que ustedes juzguen por sí mismos si son o no necesarias a los sistemas productivos. Primero que nada, producen bienes y servicios. Si las empresas no existieran, ¿quién se encargaría, que en muchos casos lo hace el Estado, de producir estos bienes y estos servicios? El problema del Estado es que normalmente no tiene los mismos objetivos que las empresas, porque el Estado funciona se financia en base a impuestos. Entonces para el Estado es muy fácil, porque tiene clientes cautivos, subir los impuestos, como ustedes ya han visto que se hace muchas veces, y produce a cualquier precio, y hay toda una serie de situaciones altamente estudiadas donde sabemos que el Estado es ineficiente. Lo verán ustedes, por ejemplo, en servicios como salud y transporte, etc. Además de producir, distribuye los bienes y servicios. Esto quiere decir, por ejemplo, si el azúcar se hace en Tucumán, pero se distribuye a todo el mundo, los limones se cultivan y se envasan en Tucumán, a su vez que se hace un montón de subproductos, y también se distribuyen a todo el mundo. Entonces, las empresas también se encargan, para que la gente les pague y les compre los productos, de distribuirlos a todo el mundo. Luego distribuyen la riqueza. Vamos a ver cómo distribuyen la riqueza las empresas, ¿no es cierto? Que hemos dicho que distribuye en salarios a los proveedores. Luego vamos a ver bien eso. Hay una acumulación de capital para la inversión en sistemas productivos. Normalmente el Estado no hace una acumulación de capital. Las empresas ahorran y de esa forma van mejorando el capital productivo de todo el país. Y luego invierten también el capital en recursos productivos. ¿Cómo generan riqueza las empresas? Bueno, mediante la producción, que es la coordinación y transformación de recursos, las materias primas, aprovechando estos recursos naturales, coordinan la extracción, como en las empresas mineras, por ejemplo, y sobre todo se incorpora el conocimiento como insumo crítico. Yo les diría que ustedes lean, por ejemplo, cómo se hacía el aluminio antes, hace mucho tiempo, y que era mucho más caro que el oro, y cómo se hace ahora, y de esa manera se van a dar cuenta un poco lo importante que es el conocimiento. Bueno, también cómo buscan y detectan las necesidades de las personas y facilitan el proceso de venta. Esto es lo que de esta manera generan riqueza a las empresas. Si ustedes ven un pedazo de monte por ejemplo 10.000 hectáreas, de ninguna manera se van a imaginar que en esas 10.000 hectáreas tienen, por ejemplo, unas X cantidad de toneladas de soja, muchísimas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si la empresa no se ha puesto a producir sobre esas hectáreas, no se van a generar nunca esas hectáreas de soja. Entonces ese es el trabajo que hace la empresa de generación de riqueza. ¿Cómo reparte la riqueza? Acá está lo que decíamos recién. A los clientes les da el valor agregado. En vez de mostrarle un pedazo de monte, le ofrece la soja, le ofrece el trigo o la Coca-Cola. Al personal, mediante jornales, las asignaciones familiares y todo. A las organizaciones sociales, mediante la responsabilidad social empresaria, normalmente mediante donaciones y otras acciones que hacen las empresas. A los prestamistas, que normalmente son los bancos, les da intereses. La empresa le paga intereses por el dinero que le ha prestado. A los accionistas les paga dividendos. ¿Qué son los dividendos? Partes de las ganancias de las empresas. Las ganancias en realidad que se distribuyen en las empresas. A los estados, ¿por qué ponemos acá estados? Porque hay estado nacional, provincial y municipal. Le da impuestos y tasas, con los cuales el Estado da una serie de recursos que luego los vamos a ver. Para la misma empresa se autofinancia. Esto quiere decir que financia su crecimiento. A los proveedores les paga lo que el proveedor le dio. Al proveedor de harina le paga la harina, al del agua el agua, y a su vez, a los otros proveedores de servicios que no son empleados, les paga también sus servicios. Y al conocimiento, ¿no es cierto?, le paga patentes y derechos. Las universidades o los científicos que han patentado, por ejemplo, algún color o alguna etiqueta de la Coca-Cola le paga patentes y derechos por utilizarlos en sus bebidas. Entonces, la empresa se va formando de manera de que estas funciones se van especializando. Lo más importante de la empresa
es que, por ejemplo, lo que diferencia, perdón, una empresa de una fábrica es que la fábrica solamente tiene un objetivo de industrialización, en cuanto la empresa tiene un objetivo de mercado. O sea, su principal función es satisfacer la demanda, para lo cual se vale de la industrialización como un medio para hacer este producto que luego vende. Entonces, lo mismo ocurre con la administración. La administración es un servicio, no se orienta al mercado, pero sí a la organización y gestión de los recursos de la empresa. Entonces, no tiene como objetivo la administración la venta en sí mismo. La empresa sí que lo tiene. Bueno, entonces, la empresa debe conocer e investigar las necesidades del mercado. Entonces, ustedes imagínense que si necesitan un producto, no es que la empresa va a venir y le va a hacer el producto, un producto inexistente, por ejemplo, no se lo va a hacer porque no los conoce, pero si una gran cantidad de personas que van haciendo, que van mostrando esa necesidad, la empresa va a decir, che, qué importante sería hacer esto. Entonces hace un nuevo vestido, o la ropa, por ejemplo, como ustedes saben, esta ropa de gimnasia, como la dry fit, por ejemplo. Entonces se ha visto que muchas ropas tomaban olor, que no refrescaban lo suficiente, que eran muy voluminosas y que qué sé yo. Entonces las empresas comenzaron a investigar e hicieron las dry fit, o hicieron las zapatillas con cámara de aire, o hicieron qué sé yo, toda una serie de ropa hipoalergénica o todas estas cosas en base a las necesidades. Por eso que son de los clientes, por eso que son tan importantes las empresas. Bueno, las empresas son el mejor vehículo de conocimiento. ¿Por qué creen ustedes que son un buen vehículo de conocimiento? Simplemente porque las empresas buscan la competitividad. Esto quiere decir que sus costos sean cada vez menores para poder tener una rentabilidad mayor. Entonces, investigan ávidamente cómo hacer mejor las cosas para llevarlas al mercado. Entonces, hay dos grandes generadores de conocimiento desde el punto de vista tecnológico, que son las empresas y el estado militar de alguna manera, o sea, la parte militar de los diferentes estados. En un primer caso, las empresas por esto de la competitividad, y el ejército, para tratar de ganar las guerras. Entonces hay grandes conocimientos tecnológicos en ese sentido. Pero hoy por hoy, como hay muchas menos guerras, lo más importante en el vehículo, como ser vehículo de conocimiento, es la empresa en sí misma. Entonces, indique las 5 funciones de su empresa con respecto al entorno. ¿Se acuerdan? Generación de riqueza, distribución de riqueza y todo esto. Identifique la administración y la producción en distintos tipos de empresas. Piensen, por ejemplo, en una empresa industrial, piensen en una empresa de servicio y una empresa extractiva, y piensen cuáles son las funciones de administración y de producción. Y describa cómo se relacionan estas componentes. Bueno, ¿quién va a ser el mercado de la empresa? Bueno, hay distintos tipos de mercado. Uno es el mercado propiamente dicho, financiero, ¿no es cierto? Es el mercado donde la empresa, en todos estos casos, la empresa se va a comportar como cliente, tiene que adquirir recursos para funcionar. Esos recursos financieros se adquieren en los bancos, dinero, acciones, etc. También hay recursos de equipamiento, máquinas, herramientas, insumos. Hay recursos de materiales, materias primas para la producción, de trabajo, recursos laborales para la producción, de conocimiento, información, saber hacer, etc. Encuestas, tecnología y mercado. O sea, todas estas cosas las adquirimos en estos diferentes mercados. Bueno, luego viene el mercado, que ya es el mercado donde la empresa vende. Entonces, se dice generalmente que el mercado es el punto donde se encuentra la oferta y la demanda. Entonces, la oferta se va a sustanciar por un producto o servicio. Por ejemplo, la empresa produce pan, que habíamos dicho recién, o puede producir una bebida como la Coca-Cola, o bien un automóvil. Y la demanda es que exista alguien que requiere este producto y que manifieste que puede pagar un determinado precio por tener este producto. Bueno, oferta entonces, producto o servicio. Hay un precio también, un valor. Esto quiere decir en qué medida satisface la necesidad que habíamos visto. Hay factores ocultos de la oferta. Ustedes deben estar muy acostumbrados a esto, como por ejemplo los que hacen esto son los celulares o las tarjetas, que dicen, bueno, la tarjeta no tiene costo de mantenimiento, pero te meten un semejante costo de renovación. Entonces, a esos son los factores ocultos de la oferta.
y tienen un factor distintivo de la competencia. No es lo mismo Visa que Mastercard que la naranja. Entonces todos estos factores hacen que se distinga la oferta. La demanda, tenemos la necesidad, ¿no es cierto?, que diferencia entre lo que siento y lo que tengo. Tengo que tener posibilidad de adquirir también. Hay cierta sensibilidad al valor de los productos y servicios. Se hace una apreciación sobre lo que necesito. También hay una noción costo-beneficio, cuánto me cuesta con respecto al beneficio, y hay una sensibilidad también hacia la competencia. El cliente es quien ejerce la demanda propiamente dicha. ¿Cómo se ejerce la demanda? Ya habíamos dicho, pudiendo pagar un precio por un producto determinado. Normalmente se trata de manera grupal, pero también puede ser un cliente personalizado. Hay clientes actuales, que son los que me compran actualmente, clientes potenciales. Todos tienen características particulares y características de grupo. Hay diferentes niveles de contacto con la empresa. No es lo mismo un cliente para una consulta psicológica que un cliente para comprar una bebida refrescante o una factura. También los clientes tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque la empresa depende de los clientes para sus objetivos. Y hay políticas, por último, de comunicación hacia el cliente para tratar de que me compre y que me pague el valor que la empresa necesita. ¿Quiénes son los proveedores? Habíamos dicho que es el mercado en el que la empresa es a su vez cliente. Tienen diferentes productos y servicios, diferentes calidades. Hay coordinación con las operaciones de las empresas para entregar, para personalizar el producto. Tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque tienen lo que la empresa necesita. Imagínense que hay proveedores que son monopólicos. Por ejemplo, la energía, ¿no es cierto? Tienen normalmente un éxito compartido con la empresa. Si a la empresa le va mal, al proveedor también le va mal. A veces se integran muchísimo con la empresa, hasta hay empresas que adquieren a sus proveedores o proveedores que adquieren a quien era su cliente antes. Y bueno, y juega también estratégicamente con los clientes. ¿Y quién es la competencia? Son los que ofrecen algo muy parecido a lo que yo tengo. Entonces, estos caracterizan la oferta, dan la posibilidad que el cliente elija. Esto, siempre que hay competencia, obviamente no hay comportamientos monopólicos. No suele ser tan obvia como parece. Muchas veces uno dice, ¿cómo puede ser que yo sea el único que vendo esta bebida y vendo poco? ¿Por qué? Porque hay productos que son sustitutos perfectos, como otra bebida que hace lo mismo, otra gaseosa por ejemplo, o hay productos que son sustitutos alternativos, como por ejemplo puede ser el agua propiamente dicho, o puede ser algunos jugos. Entonces, competir permite que haya una gama de oferentes y motiva el crecimiento del mercado. Para reflexionar, pensemos cuál es el mercado de nuestra empresa, cuál es el producto principal y describamos al menos dos posibles proveedores para que la empresa pueda realizar ese producto. A todo esto hemos hablado varias veces de los impuestos y todo, y no hemos hablado del Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es un componente de la sociedad que es fundamental para el funcionamiento de la empresa. El Estado organiza las diferentes actividades de las personas físicas y jurídicas. Por ejemplo, dice lo que va a hacer el Poder Judicial, dice lo que pueden hacer o no las empresas, lo que van a hacer los clubes, bueno. Y tiene distintos niveles de legislación, internacional, nacional, provincial, por sectores, municipales, etc. También tiene distintas disciplinas sobre las que legisla. La disciplina ambiental, la disciplina económico, financiera, penal, etc. Entonces, el Estado es una componente muy importante que obviamente forma parte del microentorno de la empresa. Brinda también algunas cosas que son muy importantes para que la empresa funcione, como ser infraestructura, ¿no es cierto?, energía y todo esto, caminos, energía eléctrica, gas, recursos hídricos, en el caso, por ejemplo, de las empresas que tienen que regar, financiamiento. Ustedes han visto que hay muchas líneas para pymes y todo esto que salen de los bancos oficiales, política impositiva y de promoción, política, por ejemplo, de sustitución de importaciones y todo este tipo de cosas. Un determinado clima de negocios. Esto quiere decir, cuando ustedes ven riesgo país, el riesgo país es, cuando más alto es, peor es el clima de negocio, es inversamente proporcional al clima de negocio. Seguridad jurídica también para invertir y seguridad física en cuanto a los delitos.
¿En qué tiene injerencia el Estado dentro de la empresa? Bueno, en las diferentes regulaciones, en los impuestos que cobra el accionar de las empresas, subsidios que da para que otros tipos de empresas funcionen y en la responsabilidad social empresarial también. Identifiquemos entonces dos o más situaciones en las que el Estado interactúa en la empresa. Por ejemplo, pago de impuestos o dar un subsidio o dar un crédito a tasa más baja. Lo mismo para los clientes de la empresa y lo mismo también para los proveedores. Bueno, las empresas se caracterizan, tienen distintos tamaños y como ya vimos también el Estado, está importante que veamos cómo identifica el Estado a diferentes tipos de empresas. Las microempresas son hasta 5 trabajadores, donde el dueño trabaja en la empresa. Normalmente son empresas familiares, tienen poco capital invertido, son informales y cada una de las personas hace distintas cosas. No alcanza el número de personas para que se especialicen en las distintas funciones. Luego vienen las pymes. Las pymes son el 99,9% de las empresas. Creo que casi solo una o dos empresas sobre 1000 no son pymes. Tienen hasta 50 trabajadores. Esto es relativo porque la ley de Argentina no dice nada de la cantidad de trabajadores, sino de la facturación. Pero normalmente se piensa que son hasta 50 trabajadores. Otras definiciones dicen hasta 300. El dueño trabaja o administra la empresa. Es frecuente también que sean familiares, porque imagínense que entre 5 y 50 o 100 que son pymes, pueden ser empresas de 6, 7 u 8, por lo tanto es muy frecuente que sean familiares, pueden ser sociedades también. Ya hay un capital invertido considerable, ya no es solo capital de trabajo, sino que también hay capital invertido. Tiene cierta formalidad contable y operativa y hay una mayor división del trabajo, ya cada uno tiene sus perfiles. Luego vienen las grandes empresas que tienen, como les decía, en algunas legislaciones más de 50 trabajadores, en otras más de 300. Tienen una administración profesionalizada. Normalmente hay accionistas dentro de las empresas, ya tienen un capital invertido bastante considerable, una gran formalidad contable y operativa, muy sistematizada. Tiene una total división del trabajo, cada uno hace lo que tiene que hacer y está bien estipulado y todo eso está definido. Y tiene a veces sucursales por geografía y por línea de producto. Ahora, son las empresas en cuanto a sus diferentes tamaños. Pero luego, legalmente, la empresa se constituye de diferentes formas. Entonces, ustedes dirán, ¿puede una empresa de 25 trabajadores, que podría ser una pyme, constituirse de diferentes formas? Sí que puede. Bueno, no se puede constituir como una empresa unipersonal, porque la misma palabra te lo está diciendo, pero sí se puede constituir de otra forma. La unipersonal, la responsabilidad es total, la persona pasa a ser la empresa, puede tener empleados, o sea que la palabra unipersonal no significa que hay una sola persona, significa que la responsabilidad es de una sola persona y la propiedad también es de una sola persona. Se utiliza normalmente al comienzo de la actividad. Es altamente inconveniente este tipo de empresa, pero para empezar muchas veces se usa, como para salir del paso. Luego vienen las sociedades de hecho, también es otra que casi no se usa. Es lo mismo que la unipersonal, pero pueden ser 2 o hasta 3 socios. La responsabilidad es total de los socios, se refleja en que existe un contrato social donde cada uno dice lo que el otro va a hacer. No se constituye capital tampoco, no existen cuotas parte y está prácticamente en desuso por no tener sentido. Viene la sociedad de responsabilidad limitada, les diría que esta es la más común de las sociedades por ahora. La responsabilidad no se extiende más allá de los aportes. El monto del capital va a estar dividido en cuotas de igual valor para todos los socios. El número máximo y mínimo de socios es 25 y 2, 25 como máximo, 2 como mínimo, y tiene ya una asamblea que es la que decide los destinos de la empresa y un representante legal. Luego vienen las sociedades, sociedad anónima, que es para grandes empresas normalmente. Hay un fondo social suministrado por los accionistas, responde ante el modo de sus aportes. La denominación va a decir palabra SA o sociedad anónima y tiene un mínimo de 5 accionistas. Está también muy de moda y muy reciente la sociedad por acciones simplificada, que sale de la ley de emprendedores y crea esta sociedad. Es muy importante para las pymes y combina las ventajas de la SRL con la de la SA.
tiene una libertad de estatutos casi absoluta, puede ser unipersonal, tiene bajo costo de operación, capital mínimo bastante bajo, posibilidad de captar capitales por crowdfunding, se mantienen los aportes solamente por 2 años, pueden prohibir la venta de acciones por 10 años, la resolución de conflictos se puede hacer con negociaciones amigables y arbitraje, que son mecanismos modernos que ahorran mucho dinero en abogados, y usa las nuevas tecnologías para los actos societarios y los registros contables. Esta es la que más se está usando. Y luego sabemos que ante el Estado nos podemos inscribir, si somos una empresa, como responsable monotributo. Normalmente esto corresponde con la unipersonal, pero también cuando pasamos cierta cantidad de facturación o necesitamos alguna cuestión con respecto a un impuesto que se llama impuesto de valor agregado, aunque sea una sola persona, puede pasar a ser responsable inscripto. Luego vienen las sociedades, que son las que vimos recién, las fundaciones, que son sin fines de lucro, y aquí también vamos a agregar una que en realidad es asociaciones y fundaciones. En realidad, las asociaciones son es lo general y la fundación es lo particular. O sea, la fundación es un tipo de asociación civil. Hay pequeñas diferencias entre estas dos que no cabe para ahora, pero lo bueno es que las fundaciones sirven un poco más por el tema de las exenciones impositivas. Y luego también hay actividades exentas. Normalmente las fundaciones tienen actividades exentas, aunque algunas asociaciones también los tienen. Bueno, entonces, para reflexionar por último, podemos describir ventajas y desventajas de que la empresa pertenezca a cada clase. Esto hablábamos de micro, pyme y grandes empresas. ¿Qué tipo de competencias podemos ver en los diferentes mercados donde trabaja la empresa? ¿Cómo se inscribiría esta empresa ante el Estado y por qué? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Bueno, entonces con esto hemos terminado de ver en la primera parte qué es una organización, y de ahí devenimos en qué es una empresa, y en esta segunda parte estamos viendo cómo funciona la empresa y sobre todo cómo funciona ante el Estado. Con esto hemos terminado la unidad 1. Hasta luego.